Esta investigación ha consistido en profundizar en los mecanismos que intervienen en la respuesta de las plantas a señales que emiten los microorganismos. A las plantas les gustan mucho algunas sustancias de carácter volátil que emiten los microorganismos. El microorganismo que hemos investigado se llama Penicillium aurantiogriseum. Se trata de un hongo fitopatógeno, pero que emite sustancias que le gustan mucho a la planta. Digamos que la planta parece que percibe la presencia de un bicho malo y reacciona creciendo mucho para protegerse, florece rápidamente, produce muchas semillas, probablemente pensando en que ya le queda poca existencia. Nuestra línea de investigación ya tiene unos cuantos años, pero había una parte que nos llamaba muchísimo la atención, que eran los cambios que nosotros llamamos de arquitectura radicular. Las raíces crecen mucho más, se ramifican mucho más y producen lo que llamamos pelos radiculares, muchos más pelos y mucho más largos, con lo cual la planta tiene mayor capacidad de captar nutrientes, ¿de acuerdo? Y entonces fue un desafío entender, comprender el por qué ocurre eso. ¿Qué mecanismos existen dentro de la propia planta para que reaccione de esta manera? Y en esta investigación pues hemos encontrado una parte muy importante, un actor principal en este tipo de respuesta. Pues mira, esta es una planta que está expuesta a volátiles de nuestro hongo, el Penicillium aurantiogriseum normal, y esta de raíces de una planta que está expuesta al Penicillium, que le hemos quitado la capacidad de producir etileno. Y como ya no produce etileno, pues no responde, no produce esos pelos tan largos. En concreto esta investigación proviene de investigaciones previas, pero en esta en concreto hemos encontrado un elemento fundamental que para la respuesta de este alargamiento de los pelos que se producen en las raíces. Ese elemento fundamental se llama RALF, viene de nombre en inglés, es Rapid Alkalinization Factor, en concreto el número 22, hay varios en la familia dentro de la planta, y este RALF nosotros nos gusta llamarlo el eslabón perdido que existe entre las sustancias que percibe la planta del hongo y la respuesta que se produce después posteriormente. Básicamente es el que une esas dos cosas, como la respuesta de la planta inicial por esos perfúmenes, ¿no? Por esos compuestos volátiles, y el estiramiento de los pelos para que sea capaz de obtener más agua y más nutrientes. Este descubrimiento es completamente innovador porque se conocía la respuesta de la planta a este tipo de sustancias, pero no se sabía cuál era el paso intermedio. Y bueno, somos el primer grupo, desde luego, en descubrir este paso. Sí que se conocían algunas funciones de la familia de estos RALF, de estas son pequeñas proteínas muy pequeñitas, que al ser pequeñitas se pueden mover a lo largo de la planta y son capaces de traducir esa señal. Es decir, se pueden producir en un sitio, viajan y dan la respuesta en otro sitio. Por eso precisamente ese es su papel, ¿no? Por eso une dos procesos completamente diferentes. Pues antes eran bastante más ostrosos en esta zona de aquí y ahora es como más peludo. Los hongos son capaces de producir una gran cantidad de compuestos que emiten al aire, y algunos son muy grandes y otros son muy pequeñitos. Entonces las plantas los grandes pueden penetrar dentro de las plantas a través de aberturas naturales que hay en las hojas de las plantas, como son los estomas, que es por donde se produce el intercambio de gases, por ejemplo. Pero sin embargo, los pequeñitos son tan pequeñitos que pueden difundir a través de la piel, ¿no? De lo que sería de la epidermis, de la piel de las plantas, y llegar a las membranas de las células de las plantas y a partir de ahí ser reconocidos y producir una respuesta. En concreto, en este caso, el compuesto volátil que desencadena todas estas respuestas es etileno. El etileno es una molécula muy pequeñita y es capaz de penetrar a través de la piel de la planta, ser reconocido a nivel de la membrana de la célula y producir esa respuesta en la que está involucrado este pequeño péptido llamado antes RAL22. Luego esto tiene unas repercusiones biotecnológicas importantísimas. Sabemos de qué manera podríamos modificar a la planta o actuar sobre ella para que
se haga más eficiente en la captación de nutrientes y de agua y por tanto sea más resistente, por ejemplo, a la sequía. Con lo cual, disponiendo de esta información ya podríamos diseñar estrategias para producir cultivos que rindan, que produzcan más frutos en terrenos, digamos, menos favorables, ¿no? Que sean pobres en nutrientes. Pero por otra parte, el hecho de que no sea un microorganismo, que es una cuestión que en la Unión Europea es complicado de aplicar, porque aplicar un microorganismo, y más en este caso sería un microorganismo fitopatógeno, pues complicado por regulaciones, etcétera, estaríamos hablando de aplicar una pequeña proteína, que no tiene en principio otro tipo de efectos secundarios. Entonces podríamos aplicar una pequeña proteína para producir ese efecto sin la necesidad de de utilizar el microorganismo en sí. Increíble, ¿eh? Qué pelo. Ahora, en este de aquí date cuenta que no ha habido fomento al crecimiento, ¿eh? Empezamos muy humildemente, éramos muy chiquititos, poquito a poco vamos creciendo con esfuerzo y tal, pero estamos convencidos de que tenemos una línea de investigación muy chula, y que ha caído en un caldo de cultivo extraordinario como es el IHSM para que pueda ir hacia adelante y en un contexto también como es el contexto de acá, de la provincia de Málaga, donde los problemas del cambio climático son muy claros, ¿no? Donde la sequía es cada vez más acuciante. Aquí es donde nuestra línea de investigación puede aportar bastante.